Hubo un momento en el que Forever 21 no parecía una marca de moda, sino un imperio imposible de detener. Miles de millones en ventas, tiendas gigantes repartidas por todo el mundo y una generación entera comprando sin control. En el vídeo anterior te conté cómo Forever 21 llegó a la cima, cómo una pequeña tienda se convirtió en una máquina global de expansión, velocidad y dinero. Hoy vamos a contar lo que vino después. Hoy vas a descubrir cuál fue la grieta exacta que empezó a hundir todo el imperio. ¿Qué decisiones la hicieron irreversible? ¿Por qué el crecimiento se convirtió en una trampa mortal? ¿Cuántas tiendas tuvieron que cerrar cuando el sistema colapsó? ¿Y qué fue del matrimonio cuando perdió el control de su propio imperio? Esto no es solo una historia de moda, es una historia de ambición sin freno, de control absoluto, y de una caída tan grande como el éxito que tuvo. Y antes de seguir, suscríbete ahora, para no perderte ningún contenido más, porque lo que le pasó a Forever 21 no es una excepción, es una advertencia para cualquier imperio que crea que crecer es lo mismo que ser invencible. Ahora sí, nos remontamos al año en el que comenzó todo, 1984. Ahí comenzó todo. En ese momento, Forever 21 no era una multinacional, no era una amenaza para nadie, ni siquiera era una marca conocida. Era una pequeña tienda en Los Ángeles, abierta por una pareja de inmigrantes coreanos que entendió algo antes que el resto del sector. La moda no tenía que durar, tenía que moverse. Forever 21 nació con una obsesión clara: rotación constante, copiar tendencias, fabricar rápido, vender barato, repetir. Ese modelo funcionó, y funcionó tan bien que nadie se detuvo a preguntarse cuál era su límite. Durante los años 90 y los primeros 2000, Forever 21 entró en una fase que parecía imparable. Cada año abría más tiendas. Cada tienda era más grande que la anterior. Cada centro comercial quería tener una. El mensaje era claro: Forever 21 no solo vendía ropa, ocupaba espacio. Y cuanto más espacio ocupaba, más poder creía tener. En su punto más alto, la marca llegó a operar más de 800 tiendas repartidas en casi 50 países. Locales de miles de metros cuadrados en los centros comerciales más caros del mundo. Pero ese crecimiento tenía un precio oculto. Cada tienda implicaba alquileres millonarios, contratos a largo plazo y costes fijos imposibles de reducir. Forever 21 no firmaba por meses, firmaba por años. Eso significaba una cosa: una vez dentro no había marcha atrás. Mientras Forever 21 se hacía más grande físicamente, el mundo empezaba a cambiar de forma silenciosa. El comercio online crecía. Las nuevas generaciones dejaban de pasar horas en centros comerciales. La compra se volvía más rápida, más digital, más flexible. Pero Forever 21 decidió ignorar esa señal. Siguió apostando por tiendas gigantes como si el tráfico fuera infinito. Como si el consumo nunca fuera a cambiar. Porque su modelo solo sabía funcionar de una manera. Y aquí aparece la grieta clave. Forever 21 no construyó un sistema capaz de adaptarse. Construyó una estructura sólida, que dependía de que todo saliera bien todo el tiempo. Cuando una tienda funcionaba, la siguiente se abría más grande. Cuando una ciudad respondía, el país entero se llenaba de locales. El crecimiento no era estratégico, era adictivo. Al principio, los ingresos tapaban cualquier error, pero con el tiempo, los números empezaron a cambiar de bando. Las ventas por tienda comenzaron a bajar. El tráfico en centros comerciales cayó en picado. Los alquileres empezaron a subir, y cada tienda rendía menos. Esto no era solo un problema del local, era una fuga constante de dinero.
y cuanto más grande se hizo el imperio, más difícil era corregirlo. Cerrar una tienda no fue una decisión fácil. Era una pérdida millonaria. Reducir tamaño significaba admitir que el modelo estaba fallando, y esa admisión nunca llegó a tiempo. En lugar de frenar, Forever 21 hizo lo contrario. Aceleró. Más aperturas, más metros cuadrados, más exposición. Porque durante demasiado tiempo, crecer había sido la solución a todo. Pero esta vez, el crecimiento ya no tapaba el problema. Lo hacía más grande. La grieta dejó de ser invisible. Y empezó a notarse. Y aunque todavía no había titulares, el imperio ya estaba caminando hacia el fracaso. A medida que el crecimiento se descontrolaba, apareció el problema que nadie quería mirar de frente: el inventario. Forever 21 no producía para vender, producía para rotar. Cantidades enormes, colecciones constantes, prendas pensadas para durar semanas, no temporadas. Ese sistema solo funcionaba si las ventas nunca se detenían. Pero todo cambió. Las tiendas se llenaron, los almacenes se saturaron, la ropa empezó a acumularse. La primera reacción fue suave. Rebajas puntuales, promociones limitadas. Funcionaron durante un tiempo, pero el inventario seguía creciendo. Entonces llegaron los descuentos permanentes, carteles del 30%, luego del 50%, después liquidaciones sin fecha de final. Forever 21 dejó de ser descubrimiento y se convirtió en urgencia. Compra ahora, antes de que baje más, antes de que desaparezca. Y ahí ocurrió algo decisivo. La marca perdió autoridad. Porque cuando una marca vive en rebajas, ya no impone valor, pide salida. Durante años, Forever 21 había ganado gracias al precio. Pero el mercado cambió. Nuevas marcas ofrecían lo mismo. O más. Mejor experiencia online. Procesos más rápidos. Menos inventario. Más flexibilidad. Forever 21, en cambio, seguía atada a su modelo físico. Locales gigantes que había que llenar. Stock que había que vender. Costes que no se podían reducir. Aquí el problema se volvió profundo. Forever 21 nunca construyó una identidad sólida. No tenía una historia clara. No tenía valores definidos. Tenía volumen. Mientras otras marcas empezaron a hablar de sostenibilidad, de propósito, de comunidad, Forever 21 seguía hablando de cantidad. Pero las nuevas generaciones ya no compraban ropa, compraba significado. Y Forever 21 no supo crecer. El público joven, el mismo que había levantado el imperio, empezó a irse, sin ruido, sin despedidas, simplemente dejó de volver. En este punto, el sistema empezó a fallar en cadena. Menos ventas significa más inventario. Más inventario flecha más descuentos. Más descuentos flecha menos valor de marca. Menos valor flecha menos ventas. Un círculo perfecto, pero destructivo. Cada mes que pasaba reducía el margen de reacción. Forever 21 ya no podía girar rápido. Era demasiado grande, demasiado pesada. El imperio había perdido lo único que lo había hecho fuerte: la velocidad. Y cuando una máquina diseñada para correr empieza a ir lenta, no se repara. Se rompe. Llegamos a 2019. Y aquí, las grietas dejan de ser internas y se vuelven públicas. Durante años, Forever 21 había crecido apoyándose en una idea peligrosa: que el volumen siempre compensaría el error. Pero los números ya no cuadraban. Las ventas seguían cayendo. Los costes fijos seguían intactos. El inventario seguía acumulándose. Y entonces ocurrió lo inevitable. En septiembre de 2019, Forever 21 se declaró oficialmente en bancarrota en Estados Unidos. En el momento de la bancarrota, Forever operaba con más de 800 tiendas en todo el mundo. Tras entrar en bancarrota, la marca anunció el cierre de más de 350 tiendas,
solo en los primeros meses. Tiendas gigantes, algunas de más de 4.000 metros cuadrados, cerraron dejando centros comerciales enteros sin su principal ancla. Miles de empleados perdieron su trabajo. Contratos millonarios fueron cancelados. Locales históricos quedaron vacíos, cubiertos por carteles de liquidación. Forever 21 se desmoronó a la vista de todos. En ese punto, ninguna estrategia podía salvar el modelo original. Cerrar tiendas costaba millones. El peso del sistema físico era demasiado grande. La empresa ya no decidía cómo crecer, decidía cómo sobrevivir. Y ahí se produjo el golpe definitivo, la pérdida de control. Forever 21 dejó de ser un imperio independiente y pasó a ser un activo a rescatar. Tras la bancarrota, la marca fue adquirida por un consorcio liderado por Authentic Brands Group, junto a grandes propietarios de centros comerciales. El precio fue una fracción minúscula de lo que Forever 21 había llegado a valer. El mensaje fue claro: la marca aún tenía valor. El imperio no. Forever 21 sobrevivió, pero bajo nuevas reglas: menos tiendas, menos riesgo, menos ambición. La era de la expansión sin freno había terminado para siempre. A partir de ahí, Forever 21 dejó de marcar el ritmo. Ya no imponía tendencias, ya no intimidaba al sector. Existía, pero sin poder. Y ese es el momento más duro para cualquier imperio. Cuando el imperio se vino abajo, la pregunta ya no era qué iba a pasar con la marca. La pregunta era otra: ¿qué pasó con las personas que lo habían creado todo? Durante más de 3 décadas, Do-Won Chang y Jin-Suk Chang habían sido el corazón absoluto de Forever 21. No era solo su empresa, era su vida. Y cuando llegó la bancarrota, su vida se desmoronó. Tras el proceso de quiebra y la venta de la marca, el matrimonio salió completamente de la gestión. No hubo un regreso discreto. No hubo un nuevo proyecto visible. No hubo entrevistas explicando su versión. Simplemente dejaron de estar. El imperio que habían levantado desde cero ya no les pertenecía. Forever 21 siguió existiendo sin ellos, y esa es, para muchos fundadores, la forma más dura de perderlo todo. Porque no solo pierdes dinero, pierdes tu identidad, pierdes tu propósito, y sobre todo pierdes tu trabajo, ese que tanto les costó levantar. Hoy, Do-Won Chang y Jin-Suk Chang mantienen un perfil extremadamente bajo. Tras décadas de expansión, poder y control absoluto, su historia termina en silencio. Un silencio que contrasta con el ruido del imperio que construyeron. Porque hay caídas que no necesitan titulares, solo ausencia. La marca sigue existiendo, pero ya no es un imperio, es un nombre. De la sombra que fue. A día de hoy hay menos tiendas, menos riesgo, menos ambición. Forever 21 ya no impone tendencias, sobrevive. Y para una marca que una vez dominó el mundo de la moda rápida, eso lo dice todo. Forever no cayó por una mala colección, no cayó por una crisis puntual, no cayó por la competencia, cayó por no saber detenerse, por confundir crecimiento con fortaleza, por creer que el éxito pasado garantiza el futuro, por construir un imperio tan grande que ya no podía girar cuando el mundo cambió. Y esa es la lección más peligrosa de todas. Los imperios no mueren cuando dejan de ganar dinero. Mueren cuando se quedan atrapados en la versión que un día funcionó. La marca lo tuvo todo, y aún así lo perdió. Porque ningún imperio, por grande que sea, sobrevive si confunde ambición con invencibilidad.